¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la segunda edición de su podcast favorito, Repartiendo Frescura by Maverick el Cuyo. Volteo a la cámara, ahora tengo hasta equipo de luz, por eso se ven las sombras enormes detrás de mí. Para los que me escuchan en Spotify, pues sí, se escuchan sombras enormes detrás de mí, se ven, no se ven, se escuchan, las sombras no se escuchan. Mala mía. Bueno, edición dominical. La semana pasada los dejé el domingo sin edición de podcast. Bueno, para los que me ven ando moviendo un poquito el cabello, la cara, no sé. Es que entre la luz y demás cosas, uno que no está acostumbrado a pararse enfrente de la cámara, pues nada, está aquí y lo vemos. Pero empezamos. Les digo, el domingo pasado no hubo edición, la verdad, no les miento, no tuve tiempo de grabar, no grabé y como les había publicado episodio el miércoles, dije, hey, no es necesario atribuirlos o llenarlos, atiborrarlos de exceso de frescura, porque todo en la vida en exceso es malo, incluso la frescura. Bueno, la verdad la frescura no, pero hay que esperar, porque se viene la frescura universal, gente, así es, hay que esperarlo, espérenlo pronto en Maverick el Cuyo. No les puedo dar fecha, pero estoy muy emocionado, es algo muy bueno. Habíamos dicho, hay que privatizar la frescura, pero entonces Maverick, en una junta, así es, hablo Cuyo, me dijo, viejo, la frescura es universal. Tenemos Fundación Maverick, hay que hacer las cosas bien y obviamente lo vamos a hacer bien. Así que espérenlo, porque si viene, de verdad, impresionante. Les platico, estoy muy feliz, de verdad estoy muy feliz, se los expreso el día de hoy. Hoy tengo un nuevo setup, tengo aquí de fondo la pantalla que no tiene nada, para tal vez para el próximo capítulo les ponga ahí algo bonito. Tengo mi protector solar with Shield, Eco Protector, uno de los prototipos, obviamente lo tengo yo, que me están diciendo si soy especial, obvio. El hecho es que ellos estuvieron esta semana, cosas que pasaron en la semana, ellos estuvieron en la final mundial y en la final de Latinoamérica, obteniendo terceros lugares a nivel del mundo. A estos muchachos de Cowitzil, mi más grande admiración y respeto para el Jesus, para el Manja, para la Nai y sobre todo para mi carnal, para el Cui. Un abrazo a todos, la verdad son unos cracks, unos ídolos. Cosas que no cualquiera hace. Lamentable que tal vez no hayan tenido más difusión porque se la merecen, pero yo se las doy en mi podcast Repartiendo Frescura con toda la raza fresca que nos escucha. La verdad, muchas felicidades, muchachos. Se los dije en su momento en Zoom, lo expresé en Facebook, lo expresé en Twitter. Insisto, no cualquiera va a un mundial, no cualquiera, y mucho menos cuando no tienes el apoyo que te gustaría tener, no hay tanto apoyo económico, se crece en pandemia, se tiene que trabajar con más contratiempos, se tiene que ir en contra de la corriente de manera impresionante, pero ahí estuvieron. Y lo que importa, no solo estar, sino participar y tener buenas actuaciones. Ahí estuvo, barreras del idioma, barreras de todo, ahí estuvieron. Y lo hicieron perfecto, muchachos. Mi más grande admiración, todo mi respeto, insisto, son cracks, lo que es. El día de ayer estuve en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, muy bonita la ciudad de Culiacán. Vi en el Centro de Ciencias Materia, vi a Javier Santaolalla, uno de mis ídolos personales. Me tomé una foto con él y tuve la oportunidad de hacerle una pregunta. Le pregunté, Javier, yo creo que... Bueno, le di un mensaje. Antes de hacerle la pregunta, le di un mensaje de parte de mi hermano que me lo había encargado. También le expresé mi gratitud. Traté de meterle un poquito de comedia ahí para sacarle la risa, la sonrisa a las personas, que es importante siempre tener esa felicidad. Le pregunté, Javier, para ti, ¿cuál es el secreto de la divulgación? Sin divulgación no hay ciencia y eres uno de los ejemplos a seguir para divulgar correctamente. ¿Qué debemos hacer para divulgar? Y de forma acertada, de manera que la gente contacte con nosotros. Y él me dijo, paradójicamente, mi trabajo es hablar, pero la clave para hacer una buena divulgación no es hablar bien, sino saber escuchar lo que las personas te piden y saber responder las preguntas. Porque está bien a veces no tener respuestas y no hay preguntas tontas. Y eso es algo que tenemos que dar a entender y de comprender. Esto ya son más mis palabras. Lo de Javier se centró en palabras más, palabras menos, pero un poco es escuchar la síntesis. Es muy buena, hay video. Y es eso lo que tenemos que hacer. Es entender qué necesitan las personas, cómo llegar al corazón de las personas y qué preguntas quieren responder, o mejor dicho, qué respuestas quieren obtener. Así, poco a poco vamos a generar interés. No es algo que se haga de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Proceso como el de la lectura. Hoy vamos a hablar de muchos procesos. Ni les he dicho el tema de hoy. El tema de hoy es el progreso de la humanidad. Así. Había pensado en varios títulos. No sé cuál vaya a aparecer en los episodios. Estaba pensando en qué nos vuelve especiales.
progreso humanitario, la humanidad, la ciencia, la innovación, no sé, en este momento no tengo la menor idea. Y mañana voy a poner el título que se me venga a la mente, la verdad, porque no, estoy en esa lluvia de ideas, jugando un poquito con los temas y haciendo las cosas, pero aquí estamos, con setup nuevo. Bueno, no setup nuevo, sigue siendo mi cuarto, nada más que me quité. Bueno, vamos a los procesos. El proceso es muy sencillo. ¿Qué es un proceso? En la ciencia, bueno, es un lapso de tiempo, puede ser un fallo-error, un experimento fallido, un experimento acertado, se modifica el acertado para tratar de tener mejores resultados, y de a poco se va consiguiendo no solo proceso, sino también un progreso. Y hay progresos en muchas cosas. Y el progreso no tiene que ser necesariamente encaminado a un punto. Puede ser también encaminado a una dirección en la cual no todos quieran ir, pero a la que tú sí quieras llegar. Es decir, a ti te gusta leer. ¿Por qué digo que leer? Porque ese va a ser el ejemplo que voy a poner acerca de mi persona. Tú empezaste leyendo la literatura de todos, cuentos en la primaria, muchos libros. Son libros que se respetan, libros muy padres y que de a poco fomentan. Claro que yo creo que debe haber modificaciones en la literatura que se da en las escuelas, pero no deja de ser muy útil, porque tal vez no todos pesquen el mensaje, pero siempre y cuando haya quien lo atrape, está perfecto. Bueno, no está perfecto, sino que siempre hay un margen de mejora, pero al menos tiene cierta utilidad, que es a lo que me quiero referir. Voy a poner mi ejemplo, insisto. ¿Cómo es mi proceso o mi progreso hacia mi propia felicidad en cuanto a la lectura? Yo comencé sencillo, leyendo novelas. ¿Cuál fue la primera novela que leí? El Principito. ¿Cuántas veces he leído El Principito? Mínimo 7. De verdad, es un libro corto, es un libro sencillo, tiene dibujos, pero me recuerda algo muy esencial en mi ser, en mi vida, y que es, a mí me da miedo crecer. Yo creo que si me dicen, ¿cuál es tu mayor miedo? Más allá de morir es crecer. ¿Por qué? ¿Le tengo miedo al fracaso? Tal vez. ¿Le tengo miedo al éxito? Tal vez. ¿Pero a qué le tengo miedo? A crecer. Tal vez le tengo miedo a la incertidumbre de un mañana, porque es la única incertidumbre que no puedo evitar. Y tengo esa obsesión de querer evitar el escenario que no quiero vivir. Si no quiero ponerme nervioso en una fiesta, no voy a la fiesta. Si no quiero bailar, no me paro a bailar. Si creo que puede pasar algo en un accidente, no provoco el accidente. Es decir, no juego al caos, no quiero provocar las cosas que no quiero que me pasen. Pero el futuro, ¿cómo no lo voy a provocar? Si cada paso que doy es un segundo que pasa. Y no lo puedo evitar, no puedo detener un reloj, no puedo detener el tiempo ni ponerle reversa. Es difícil entender el concepto incluso de tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Es una unidad de medida? Bueno, técnicamente un segundo es la unidad de medida que le damos al tiempo. ¿Y por qué los segundos y los minutos? Si nos damos cuenta, todos son múltiplos de 6, ¿no? 60 segundos es un minuto, 60 minutos es una hora, 24 horas es un día, y nos vamos, 30 días es un mes, múltiplos de 6. ¿Por qué? Porque en las civilizaciones que se crearon bueno, no que se crearon, sino que sí se calendarizó, no, se organizó el año, el tiempo, por así llamarlo, en un calendario. No recuerdo la palabra compuesta o la palabra exacta que se pueda utilizar para este proceso. Ellos tenían como base en su matemática el número 6, los múltiplos de 6, y al final de cuentas es la herencia que nos dejaron a toda la humanidad. Imagínate, ¿quién lo hizo? No me acuerdo, pero son uno de los mártires de la ciencia que no conocemos. Y volvemos a los procesos. A mí me gusta leer, he leído El Principito, fue el primer libro grande o el libro más, no serio, pero estaba muy chiquito, entonces para un niño es un muy buen libro, es un muy buen paso, yo creo. Más que nada, también es en mi experiencia personal y en cuanto a lo que me llamaba la atención. ¿Por qué me gusta leer El Principito ahora? Cuando ya pasaron más de 10 años que lo leí, bueno, no más de 10 años, unos 8 o 9 años de que lo leí por primera vez, bueno, porque tengo esa misma incertidumbre y el mensaje del Principito es, está bien crecer, siempre y cuando no olvides que un día fuiste niño. Y es eso lo que quiero estar repitiendo en mi cabeza. Esa iteración de estarme diciendo, quiero seguir siendo un niño y a la vez tener una madurez necesaria como para seguir tomando el control del mundo que me rodea. De tal forma que yo nunca pierda esa inocencia y esa capacidad de asombro
para que en cuanto yo encuentre algo que se me vuelva rutinario, pueda ser capaz de encontrar los detalles en mi día que lo vuelva algo bonito, que lo vuelva una excitación a mis sentidos en la cual yo encuentre una distracción en cada minúsculo detalle. Lo puede ser el aleteo de una mariposa como lo puede ser el despegue de una nave espacial. Y es que ¿por qué pasa el tiempo más rápido cuando crecemos? Porque nuestros sentidos dejan de asombrarse y porque todo lo vemos como algo normal. Pero ¿por qué lo hacemos así? El mundo está lleno de procesos biológicos, químicos, geológicos tan sorprendentes que no nos damos la oportunidad de apreciarlos porque los comprendemos. Y tenemos esa falsa idea, o nos hemos dado esa interpretación de la realidad, en la cual si conocemos algo y si lo entendemos, pierde su importancia porque somos capaces de entenderlo. Siempre he dicho que el ser humano es egoísta por naturaleza, bueno, no por naturaleza, porque la naturaleza humana puede que no exista, porque pongamos el dilema de Tarzán, por ejemplo. Tarzán es bueno o malo si lo crearon los chimpancés. Pues se rige en base a las normas de una sociedad de chimpancés. Entonces, ¿es bueno o malo? Bueno, es un chimpancé, no es un humano, entonces no puede comprender el concepto del bien de los seres humanos. Pero de la misma forma, por ejemplo, San Agustín decía que el ser humano era bueno porque Dios se manifestaba en él y esa fe lo hacía una buena persona. Y que el mal era la negación del Dios dentro del ser humano. Y pues eso es una interpretación dando lugar a la existencia de un Dios o asegurando que Dios existe. Idea que después fue retomada por Santo Tomás de Aquino, quien trató de comprobar en base a otros sistemas aristotélicos, griegos, no sé, bueno, no recuerdo muy bien, tratar de comprobar la existencia de Dios. Pero insisto, sigue siendo algo que pone al ser humano dentro del centro del universo. Y creer que un universo tan vasto como en el que vivimos gira alrededor de una especie en un planeta tan pequeño como la Tierra, creo yo que carece de sentido y que es extremadamente egoísta. Y ese egoísmo, a la vez, se vuelve una especie de autodiscriminación en la cual no queremos valorarnos por lo que sabemos. Ya sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita elíptica. ¿Por qué no nos asombra que giremos alrededor del Sol? ¿Por qué no nos asombra que haya fuerzas tan grandes que se puedan dividir en distancias tan lejanas como el Sol y la Tierra? Pero como las comprendemos, decidimos que ya no son tan importantes. Y ese creo yo que es uno de los grandes problemas al momento de crecer y encontrar algo en el cual podamos progresar. Y un proceso como el de la lectura, al ejemplo al que voy. Yo empecé leyendo novelas, insisto, El Principito, y después leí El Alquimista, de Pablo Coelho. Denme un segundo, creo que lo tengo por aquí. No lo tengo por aquí. No, mentiras, sí lo tengo por aquí. Aquí está, se cayó el relojero ciego, creo que no se ve. Aquí está, El Alquimista. En inglés es este. Este está en inglés, pero lo leí en español. Cuando está chiquito lo leí en español. Ese lo acabo de leer hace poquito en inglés para practicar un poquito el segundo idioma. Leí Alquimista, me gustó el mensaje. Es un libro muy sencillo. Si quieres, si conoces a un muchacho primero de secundaria, sexto de primaria, quinto de primaria, es un buen libro para ir empezando. Tiene distintos mensajes, te motiva, te hace sentir bien, te hace sentir fresco. Es un buen libro, insisto, es un libro muy básico, muy sencillo, y en general los libros de Paulo Coelho, más allá de que giren alrededor de bueno, de un ente o de la suposición o de la afirmación de la existencia de Dios, y desde el punto de vista cristiano o católico, no dejan de ser buenos libros que te dan un mensaje. Al final de cuentas, El Alquimista te habla de autosuperación, de querer buscar tus objetivos, de a veces dejar el pasado atrás e ir a buscar el futuro, de arriesgarte, de no aferrarte a ciertos detalles, de no tenerle miedo a la incertidumbre del mañana y a seguir buscando lo que siempre has querido. Ahí está el ejemplo. Ok, después del Alquimista, insisto, leí varios libros de Pablo Coelho hasta que un día me quedé sin libros. Leí La Cabaña, leí libros de historia, leí el diario de Ana Frank, el de Niño la Pijama de Rayas, y leí muchas novelas hasta que dejé de encontrar esa satisfacción de leer una novela. ¿Por qué?
porque se me volvió rutinario y dejé de comprender el arte que hay detrás de escribir una novela. ¿Qué tan difícil es ser capaz de en tu mente crear una situación hipotética o incluso imposible que pueda suceder en un tiempo en el que francamente no sabemos qué pasó? Puede ser en el futuro, puede ser en el pasado. Es asombroso, pero se vuelve tan común que perdemos ese sentimiento de asombro. Y entonces, ¿qué hice? Entré a leer ciencia. Y el primer libro científico como tal que leí fue este. La teoría del todo, de Stephen Hawking. Nada más y nada menos. Un libro muy difícil, sobre todo cuando no tienes tantos conocimientos. Yo sabía física, sí. ¿Por qué? Porque participaba en ferias de ciencias y demás. Pero mi conocimiento de física es una vergüenza ahorita. Y lo era antes, porque no sé nada de física. A comparación de las realidades de la rama de la ciencia que se encarga de estudiar estos fenómenos físicos. Pero lo leí. ¿Qué le entendí? No le entendí nada. Y lo volví a leer. ¿Y qué le entendí? Bueno, un poquito más. Pero me di cuenta que aunque me asombraba la capacidad de medir el cosmos y de comprender los orígenes de cosas universales, creo que hay que empezar a veces por casa y de empezar a tratar de comprender qué onda con nosotros mismos. Y descubrí a uno de los mejores divulgadores también de la historia, a Richard Dawkins, y leí este libro, El relojero ciego. Es buenísimo. Es buenísimo porque te explica la evolución, la selección natural, cómo los organismos han hecho cosas impresionantes. Y vuelvo a la capacidad de asombro. Un murciélago ve por el efecto Doppler. El murciélago ni siquiera sabe qué es el efecto Doppler, pero lo usa todos los días. Así se ubica en el espacio, porque no ve por él, escucha a través de él. Pero a diferencia de nosotros, su vista no funciona a través de luz, sino funciona a través de sonidos. Y la evolución que ha tenido que pasar el murciélago es tan perfecta que sí parece que alguien la quiso crear, pero a la vez nos da las herramientas, nos da las causas y las razones por las cuales pues simplemente pudo haber sido creado precisamente por un organismo representado por un relojero ciego, que en este caso es la selección natural. Y dice, la selección natural no le importa quién eres, no le importa absolutamente nada. Si tú eres fuerte y eres apto, vas a sobrevivir, y si no, no. Y ni modo, porque es un relojero ciego, que está ahí, claro, midiendo el reloj y demás, pero no ve lo que hace, simplemente lo hace. Hacerlo por hacerlo. Y aún así, tiene un sistema tan perfecto que el reloj funciona. Y seguimos con las analogías de relojes. Después de Sapiens, ahora estoy leyendo La especie elegida, quiero leer La historia del tiempo, otro de Hawking, voy a leer Las leyes de Mendel, quiero leer Homo Deus, que es el que sigue de Sapiens, y ahorita tengo una lista de libros muy buena. Y la verdad es que en la lectura yo he encontrado ese proceso de encuentro a mí mismo. Y de todos los libros que he leído, al menos algo hay en mi cabeza que hasta la fecha me sirve. Incluso del primero que leí, ya les dije el mensaje que a mí me tuvo el Principito. El alquimista me dio: busca lo que tienes y que no te importe perder tu rebaño, porque tal vez encuentres un tesoro. Sean más ovejas, sea oro, o sea lo que no sea, tienes que seguir tus metas y no verte tentado por lo que te puedas encontrar en el camino. Hasta el vendedor más grande del mundo, leí El vendedor más grande del mundo, y no les voy a decir, no, es que yo sigo totalmente lo que leí en ese libro. No. Como emprendedor yo tengo mis métodos que son totalmente imperfectos y que espero seguir mejorando con la práctica. Pero algo sí se me queda. ¿Y qué se me quedó de ese libro? Que tanto como para vender como para vivir exitosamente, siempre hay que tener hábitos constantes y no agüitarse y seguir adelante. Y si no vendí hoy, tal vez venderé mañana. Pero también depende de qué, del contexto social en el que vivas. ¿Sí? Es decir, todo depende de ti. No es cierto, ojalá todo dependiera de nosotros. Si la realidad en la que nos vamos a desarrollar en el futuro dependiera de nosotros mismos y de lo que somos o seremos capaces de hacer, ¡puf! ¡Qué a gusto, Porque yo me convirtiera en Steve Jobs. Bueno, no en Steve Jobs, no. Mejor me convirtiera en Bill Gates o en Mark Zuckerberg, que o sea, son personas que han tenido un éxito muy grande y tienen una historia que nos demuestra que es un golpe de suerte, pero que también tiene muchísimo que ver con lo que seas capaz de hacer y de la manera en la que puedas aprovechar tus herramientas sociales y económicas.
Porque la vida, lamentablemente, yo insisto, la vida es un camino. La diferencia es que tiene muros y que hay caminos que son un río, hay caminos que son un pavimento bien bonito y vas en carro, hay caminos en los que tienes que ir descalzo y entre piedras, y es depende de donde hayas nacido. Yo creo que no es justo que yo tenga más oportunidades que alguien más, y cuando ese alguien más puede tener más capacidad que yo. O sea, ¿por qué me tocó a mí tener el privilegio y no a alguien más? ¿Me entiendes? Tal vez es claro, un punto de vista privilegiado. Pero insisto, si todos aquellos que nacimos desde las capacidades económicas, no de la abundancia, sino de poder recibir una educación, de poder comunicar, de poder apoyar, si todos apoyásemos, tal vez habría una capacidad de reacción social suficiente como para ser capaces de que al menos tengamos las oportunidades y las herramientas para arreglar nuestro propio camino. Y hasta que eso no pase, pues bueno, vamos a vivir en la misma incertidumbre social en la que siempre hemos vivido. Y podemos culpar a cualquier cosa, al sistema, a la política, a la sociedad. Pero hasta que no intentemos hacer algo, la culpa va a ser de nosotros mismos. Y la razón, creo que en la teoría la podemos encontrar, pero en la práctica nunca la vamos a descubrir. Hoy no traigo merche Maverick. Es un paréntesis rapidísimo. No traigo merche Maverick, ¿por qué? Porque no me la puse, tan sencillo como eso. Ayer vi de Santolaya, usé, y entonces, ay, no se usó. Merce Maverick. Volvemos al punto social. ¿Cuál es el punto de Maverick el Cuyo en una sociedad? Apoyar. ¿Cómo vas a apoyar? No sé cómo voy a apoyar. Si supiera qué hacer con mi vida, no les preguntara qué tengo que hacer con mi vida. Si yo digo, es que mi sueño es hacer un podcast exitoso, bueno, tal vez le hubiera metido más producción, tal vez hubiera comprado una mejor cámara y un mejor micrófono, o al menos hubiera comprado un micrófono porque ni siquiera tengo un micrófono. Entonces yo no te puedo decir, mi sueño es hacer un podcast exitoso. Mi sueño es ser un gran científico, es ser un gran ingeniero, es ser como, es ayudar, es ser empático, alcanzar ese estado de empatía, y no por satisfacción personal, sino únicamente por conocer ese estado diferente en el cual puede cumplir ciertas metas. ¿Basado en quién? Basado en personas que ya tuvieron ideas con las cuales me identifico. Yo me identifico mucho con un botánico ruso, bueno, soviético, que se llama Nikolai Vavilov. Su historia va a ser para otro podcast, para otro episodio, es muy buena su historia. En pocas palabras, ¿qué quería él? Acabar con el hambre en el mundo. Y si hoy han comido, no sé si ya desayunaste, si ya cenaste o si ya comiste, pero estoy seguro de que algo de lo que comiste desciende de las semillas que Vavilov salvó para nosotros, y que su equipo protegió incluso con su vida en la mitad de la caída soviética. Gracias a él, hoy comemos. El 95% de las semillas y frutas del mundo descienden de las que Vavilov recolectó en sus travesías por los 5 continentes. Y eso es una historia para otro capítulo. Entonces, ¿cuál es el punto de decirles esto? El punto es que hay una inspiración. Y mientras hay una inspiración, hay una meta. Y mientras haya una meta, hay un punto a donde seguir. ¿Y a dónde vamos como sociedad? ¿Qué nos permite unirnos como sociedad? Porque antes de ir al futuro tenemos que ser capaces de ver el pasado. Porque si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y si la repetimos, entonces caemos en el mismo ciclo. En un círculo vicioso en el cual terminamos en las épocas de las cavernas para llegar a una sociedad contemporánea que a su vez se va a autodestruir para volver a las cavernas. ¿Queremos eso? Yo no. Obviamente que yo no. Yo no voy a ver el desplome en la sociedad totalmente. Ya voy a estar bien muertito. Pero tal vez tus nietos sí. Tal vez tus bisnietos. No lo sé. No sé cuánto falte para ese desplome. Espero que falte mucho. O tal vez nunca llegue, porque seamos capaces de encontrar el equilibrio social. Pero hasta que no lo veamos, hasta que yo no lo vea, yo no lo voy a creer. ¿En dónde comienza entonces este proceso de ser capaces de establecer una sociedad en conjunto, una colaboración en equipo? Este proceso comienza hace miles de millones de años. Mentiras, miles de millones no. Comienza hace aproximadamente 6 millones de años. Pudiese ser entre el Homo ergaster y el Homo habilis. Otras personas lo adjudican directamente al Homo neanderthalis o también al Homo sapiens,
propiamente, pero la realidad es que hay cientos de especies de homínidos diferentes y cada una ha tenido características distintas. Se plantean rituales desde la cima de huesos en España y demás, entonces no sabemos bien en dónde comienza esta capacidad social, pero sí sabemos que para el Homo ergaster hubo una evolución del cerebro que la propició la alimentación. Les pongo el ejemplo. ¿Por qué puede crecer el cerebro? ¿Por qué? Porque disminuye el estómago. El estómago y en general el sistema digestivo piden mucha energía. Y el cerebro también. Entonces el cuerpo dice, hey, viejo, no puedo tenerla todo prendido al mismo tiempo. O funciona uno, funciona el otro, los dos funcionan más o menos. Entonces dijo el cuerpo humano, hey, bueno, hay que fomentar el cerebro. ¿Y cómo se hizo esto? Disminuyendo la capacidad del sistema digestivo. Por eso somos omnívoros. Porque cuando éramos vegetarianos, como lo son los chimpancés y entre otros animales, nuestro cerebro no tenía la capacidad de desarrollarse porque estábamos más ocupados en procesar nuestra comida y nuestra energía para sobrevivir. Por ejemplo, ¿por qué creen que las vacas tienen tantos estómagos? Porque necesitan procesar esa fibra, sobre todo porque necesitan ser capaces de sintetizar la glucosa entre muchos otros compuestos que pueden llegar a tener las semillas y las plantas. La carne tiene todos estos proteínas, lípidos, carbohidratos, azúcares, todo lo que necesitamos para sobrevivir ya lo tiene. Entonces, no lo ocupamos sintetizar, porque ya está ahí, simplemente nos lo comemos y lo procesamos. Gracias a nuestro cambio de dieta, nuestro estómago se vio menos forzado a ser exigido y nuestro cerebro pudo tomar esa ventaja. Somos el animal con un índice de encefalización más grande. ¿Qué es el índice de encefalización? Son ciertos cálculos matemáticos, reglas de tres, pero en pocas palabras es como una relación entre el tamaño de tu cerebro y tu masa muscular, y tu tamaño, el tamaño del cuerpo. Sí, yo sé que pudiéramos decir, en relación, una musaraña tiene más capacidad cerebral que un humano porque en relación a su cuerpo, bueno, su encéfalo pues puede, digamos un ejemplo, en porcentaje, no es el porcentaje correcto, es simplemente un ejemplo. Un ratón de campo, su cerebro ocupa el 10% de su peso. Y en el ser humano, insisto, es un ejemplo, no sé cuánto pesemos, nuestro cerebro ocupa el 5% de nuestro peso. Entonces decimos, hey, espérate, entonces un ratón de campo es más inteligente que yo. No, porque es diferente, porque no es lo mismo y es un concepto muy complicado que yo no puedo explicarles y que si les pudiera explicar tendría que ser una investigación más ardua que la verdad no hice. ¿Cómo sé esto? Porque, insisto, estoy leyendo La especie elegida y aquí sí lo acabo y lo explican. Es un libro que les recomiendo también que lo puedan leer. Está en Amazon, está en edición digital. Si no son muy buenos para leer en línea y prefieren leer físico, está perfecto. Igual les digo, lo pueden encontrar en muchos lugares. Es un muy buen libro, se lo recomiendo. El punto de comienzo social empieza en estos rituales. Necesitábamos ser capaces de comunicarnos entre muchos individuos. Las manadas de primates, por ejemplo. Hay distintos monos pequeños en África. Son monitos sencillos, no tienen que ser en África. Hay en muchos lugares, pero vamos a poner un ejemplo de monitos en la sabana. Estos changuitos tienen palabras o sonidos que significan ciertas cosas. Por ejemplo, se hizo un experimento en los cuales a estos monos se les ponía un audio en la naturaleza. Ese audio significa que hay peligro de un león o que hay peligro terrestre. Se les puso en un zoológico y todos los monitos corrieron rápidamente apurados a un árbol buscando algo en el suelo. No encontraron nada porque nadie lo gritó. Y no eran capaces de preguntar, hey, ¿quién fue el que gritó eso? Porque con eso no se juega. Ellos no podían hacerlo porque no tenían esa capacidad social en el lenguaje. Lo que sí podían hacer era buscar al león, que afortunadamente para ellos nunca llegó porque estaban en cautiverio. Y también había un sonido que decía, cuidado de un águila o ataque aéreo. O al menos así lo interpretaron los científicos. Lo pusieron en el zoológico e inmediatamente todos los monitos empezaron a voltear para arriba, buscando agarrar y atrapar esa águila, encontrarla hasta que uno gritara, ¡hey, ahí está! Pero nadie la vio. Y bueno, para fortuna para ellos, pasó el incidente y ya está, ahí quedó. Pero en la naturaleza, pues sí les sirve para ahuyentarse. ¿Cuál es la diferencia entre ese lenguaje
y el que nosotros somos capaces de emitir y por qué nos ayudó a crecer y a ser capaces de crear grupos. Ese lenguaje primitivo sirve para comunicarte entre grupos de no más de 50 integrantes, y 50 se me hacen muchos. Pero un lenguaje complejo te puede llevar a manadas de más de 100, 200 integrantes. Ahora, ¿por qué podíamos nosotros? Porque gracias a nuestra evolución del cerebro, nuestra capacidad del habla también nos permitió esa comunicación. Y nosotros, a diferencia de los monitos, no decíamos, ahí hay un león. Decíamos, vi un león a la orilla del río que iba siguiendo a unos bisontes. Y después alguien nos contestaba, si separamos al león de los bisontes, entonces sabremos hacia dónde va el animal. Y cuando sepamos a dónde va, podemos seguirlos y cazar a esa manada. Y así nosotros tenemos comida. Y los monitos otros jamás van a planear una cacería así. Jamás se van a guiar así. ¿Por qué? Bueno, no jamás. Tal vez en algún punto la selección natural y la evolución los lleve a esa capacidad de comunicación. Y posiblemente lo haga si cambian sus dietas y si tienen los aciertos correctos en los momentos correctos y las mutaciones. Tal vez pueda ser posible, sí puede ser posible. Pero, vaya, estoy utilizando el término jamás en una forma más metafórica que literal, ¿no? Creo que se comprende, está escrito, no está explícito, pero ahí está. Y es ese desarrollo del lenguaje lo que nos permite comunicarnos entre individuos. Y somos los individuos los que a su vez formamos un grupo que en un punto ni siquiera el lenguaje más complejo fue capaz de organizar. Y entonces entra un concepto que se llama intersubjetividad. ¿Cómo se desenrolla este concepto? Muy fácil. La palabra objetivo es algo que existe. La biología es objetiva. ¿Por qué? Porque habla de cosas que en efecto existen y que están probadas. Y ya. Así se datan las ciencias. Son cosas objetivas. Ahora, ¿qué es algo subjetivo? Es algo que existe únicamente en mi cabeza. Pero en mi cabeza. No tiene por qué existir en la tuya. Simplemente existe en la mía. Un ejemplo, no sé, puede ser si yo tengo una teoría del origen del universo, aunque no tenga nada que ver con lo que pudiese ser real, es algo subjetivo en mi mente porque, pues, para mí hace sentido. ¿Y qué es algo intersubjetivo? Es algo que nos marca algo que no existe, o sea, le da valor a algo que no existe, pero que está en nuestras cabezas. Lo subjetivo es algo que está en nuestras mentes, y lo intersubjetivo es algo que está en la mente o que existe en la mente de toda una comunidad. Un ejemplo, el dinero. Pensé que tenía una moneda por aquí, pero no tengo una moneda por aquí. Entonces, el ejemplo es el dinero y es el ejemplo perfecto. ¿Por qué lo es el ejemplo perfecto? Porque el dinero es un pedazo de papel, pero nosotros decidimos que eso existe. Tengo aquí 50 pesos. ¿Qué es esto? Es un pedazo de plástico. Es un papel plastificado que yo bien pudiera romper, pero que no voy a romper porque tiene valor. ¿Y por qué vale? Porque yo decido creer que vale. Porque el gobierno decide creer que vale. Porque la gente decide vender sus productos y servicios a cambio de este pedazo de papel plastificado que se llama dinero. Aunque para mí pudiese ser algo tonto. Dale un billete a un chimpancé y lo va a romper, se lo va a comer, no sé qué le vaya a hacer. Pero no, te aseguro que no va a ir a una tiendita a comprarse unos chetos. No lo va a gastar. Porque ese concepto de intersubjetividad lo descubrimos nosotros mismos para ser capaces de controlar a una masa. Si creemos lo mismo, podemos trabajar en equipo incluso si no tenemos ninguna relación. ¿Qué es otra cosa intersubjetiva? Los países. ¿Por qué? Porque México perdió su territorio. México perdió más de la mitad de su territorio con Santa Anna y todo ese proceso, pero sigue siendo México. ¿Por qué es México? Porque la gente cree que existe México. Y mientras creamos que existe, aunque sea un pedazo de tierra, va a seguir siendo México. Porque hay una cultura y porque incluso imaginémonos que todo desaparece. Ya no hay mexicanos. Los 131 millones de habitantes que tiene México ya no están. Desaparecieron. México sigue existiendo.
Sí, sigue existiendo intersubjetivamente. ¿Por qué? Porque la gente en Estados Unidos cree que existe México, porque en Francia creen que existe México, porque en China creen que México existe y ese concepto intersubjetivo está en su cabeza. Saben que México existe, incluso si nunca lo habían visitado, incluso si no tenemos muros que marquen nuestra frontera o si del espacio no se ve escrito en el país México. Pero sabemos que existe México, porque es un concepto intersubjetivo. Y eso nos permite colaborar. Si nos encontramos dos mexicanos del otro lado del mundo, vamos a ser capaces de sostener una conversación aunque jamás nos hayamos visto, porque encontramos algo en común. ¿Y qué es ese algo? El ser mexicano, el ser del mismo país. Y nos identificamos, lo cual nos permite creer que como si nos conociéramos, porque tenemos un factor que nos relaciona, aunque no sea mi familiar, no sea mi amigo, no sea ni siquiera mi conocido porque lo acabo de conocer. En las civilizaciones primitivas no existía el concepto de ser mexicano, no había países, pero sí había tribus. Y saben que también había creencias. Y ahí es donde entra la existencia de Dios o de varios dioses. Es donde en pocas palabras entra la religión. Puede ser politeísta o puede ser monoteísta. Pero se crean creencias. Y valga la redundancia, es eso, son creencias que todo mundo piensa y que todo mundo cree que son reales y por eso pueden trabajar en equipo. Si se encuentran dos suizos, tienen algo en común y los dos suizos van a poder trabajar en equipo aunque no se hayan conocido nunca antes más. Si se encuentran dos católicos, van a poder trabajar aunque no se hayan conocido nunca antes. ¿Por qué? Porque son católicos y porque sienten que tienen algo en común. Y bueno, intersubjetivamente sí lo tienen, ¿no? Otro concepto, por ejemplo, el nombre. El otro día me preguntaron, ¿cómo te llamas? Y les dije mi nombre. ¿Estás seguro de que te llamas así? Dije, sí, me llamo así. ¿Y cómo me puedes comprobar que te llamas así? Bueno, pues, porque tengo identificaciones, ¿no? Claro, y me dijeron, sí, por eso, claro, ¿no? Pero creo que el concepto del nombre va más allá. Imaginémonos que desaparece mi acta de nacimiento. ¿Eso significa que yo dejo de existir? No, yo voy a seguir existiendo. Imaginémonos que desaparezco yo. Yo ya no existo, pero mi presencia sí existe. O sea, si a alguien le preguntan quién es Maverick el Cuyo, voy a seguir siendo yo. Bueno, va a seguir siendo Maverick, que es el Cuyo. Yo me llamo Manuel. Ya, les voy a decir mi nombre. Me llamo Manuel. Desaparece mi acta de nacimiento, yo sigo siendo Manuel. Desaparezco yo, Manuel sigue siendo una representación de mi existencia. Desaparece el nombre Manuel, voy a seguir siendo Manuel, porque yo creo que me llamo así. ¿Y por qué lo creo? Porque mis papás decidieron que me llamaría así y ellos lo creyeron. Y cuando yo le digo a alguien cómo me llamo, él también lo cree o ella también lo cree. Y al todos creer lo mismo, pues eso se vuelve una verdad. Porque no hay una atracción física detrás, no hay un sustento, simplemente es algo que yo te puedo decir. Si nunca me has visto y yo te digo que me llamo Juan Cuerdas, tal vez es un nombre muy gracioso y vas a decir, no te creo. Entonces yo te digo, me llamo Javier Balcázar, así se llama el Chicharito, se llama Javier Hernández Balcázar. Yo te voy a decir, me llamo Javier Balcázar. Puede que me creas que me llamo Javier Balcázar. Y yo no me llamo así, me lo estoy inventando, pero es algo tan intersubjetivo que no tenemos otra opción más que creerle a la gente su nombre, porque, bueno, si tú no sabes tu nombre, entonces ¿quién lo sabe, no? Y es eso, es tan bonito el hecho de tratar de comprender un problema social que nos puede afrontar todos los días. Algo tan sencillo como el nombre tiene una cabida en nuestro cerebro y en nuestra capacidad tan grande. Es lo bonito de ser capaz de encontrar la belleza en las cosas sencillas. No es fácil, yo no la encuentro. Yo suelo ser muy rutinario, no me gusta estar en mi casa y aquí me la vivo. Puedo decir que no estoy siempre feliz. La felicidad también, no sé qué depende de la felicidad. Hay gente que dice que son cosas químicas, que no tienen nada que ver con el contexto social y pudieran tener la razón, muchísima razón. Pero al final de cuentas, nos adaptamos a la realidad
y nos adaptamos tanto a la rutina que en las sociedades contemporáneas somos robots. Hay una canción que se llama Contrapunto de Cuarteto de Nos, que en una parte es un... Véanla, me parece que es en Sudamérica, disculpen mi ignorancia, si hay en Sudamérica escuchando esto, la verdad se me va a ver muy ignorante. Me parece que hay algo que se llaman trovadores, que es una especie de, pues como de competencia, pero cantando. Es muy lírico, es muy folclórico, es muy bonito. Esta canción representa una, no sé si se llega trova, pero estas como competencias de canto, diciéndose cosas entre una compu y un humano. Entonces el humano le está diciendo que él es libre y que él puede hacer lo que quiera, y le dice textualmente, le responde, le dijo el humano a la computadora: tú haces lo que puedes, pero yo hago lo que quiero. Y entonces la computadora le contesta: pero yo hago lo que quiero. Si estás preso de tu rutina, en tus casas, calles y oficinas, corrompidos por el dinero, no saben lo que es ser austero, y a todo le quieren sacar brillo, pero el único órgano que les funciona, y les aseguro que ese no los donan, son la cartera y el bolsillo. Es una frase tan profunda. Están presos de su rutina en sus casas, calles y oficinas. Y eso nos lleva a tratar de comprender el concepto de libertad. ¿Existe el libre albedrío o no existe? No sé. Te pudiera decir que sí, pero hay un límite. ¿Por qué mi libertad termina en donde comienza la de alguien más? Tal vez es sentido común, tal vez sí es naturaleza humana, tal vez es esta normativa social que francamente no nos cuesta nada seguir. No nos cuesta nada hacer las cosas bien. No nos cuesta nada ayudar, no nos cuesta nada ser una persona buena. La felicidad tal vez no la podamos comprender desde el punto de vista humano y queramos atribuírselo al punto de vista social y químico, y pueden estar en lo correcto. Puede incluso ser una combinación de ambos factores. Pero si somos objetivos, yo creo, bueno, no es objetivo, era prueba. Si somos subjetivos, yo creo que la felicidad puede venir con la paz. Y esa paz te la da no deber nada, no deberle nada a nadie y que nadie te deba nada a ti, porque estás bien contigo mismo. Y eso te puede traer una satisfacción personal que te hace sentir, ¿por qué no?, feliz. Pero esa paz también tiene un costo. Por ejemplo, en el budaísmo no creen que exista la felicidad, porque tampoco existe la tristeza. Y para acabar con la tristeza hay que erradicar el concepto de ser feliz, porque son fuerzas opuestas, y para que exista una debe existir la otra. Para que exista el frío debe de haber calor, porque técnicamente el frío no existe. El frío es la ausencia de calor. El mal se pudiera definir como la ausencia del bien. La felicidad o la tristeza pudiera ser la ausencia de la felicidad, así como la felicidad pudiese ser la ausencia de la tristeza. Entonces, para que exista uno, tiene que existir también el otro. Y si borramos los dos, ¿qué sentimos? ¿Somos felices o no somos felices? O simplemente porque no queremos darle ese lugar en el universo humano al concepto, deja de existir. Y sí, porque insisto, es algo subjetivo. Y al ser algo intersubjetivo, si nosotros decimos: hey, eso no existe, viejo, no creo en él, pues sí, si es algo mental y dejamos de creer, pues eventualmente va a dejar de existir también. ¿Qué pasaría si mañana dejamos de creer en el dinero? Yo les voy a decir qué va a pasar: va a colapsar el sistema económico y vamos a tener que encontrar otra forma de comerciar y de demás. Si todos mañana nos despertamos y decimos: el dinero a mí no me importa, ahora quiero que me paguen con cacao, ahora yo quiero hacer trueques, ahora quieres una casa, dame 100 vacas, no sé, es un ejemplo. Al final de cuentas, ¿qué dice? Debe de haber una equivalencia para que haya un control. ¿A qué me refiero? A que tantos granos de cacao sean igual a tantos de sal, a tantos kilos de sal, ¿no? Entonces, es ese proceso por el cual se creó precisamente el dinero, para no tener que estar tratando de hacer equivalencias. Por ejemplo, imaginémonos que hay un mercado en el cual hay un zapatero.
un par de zapatos te cuesta 20 manzanas. Pero ¿para qué quiere el zapatero si va alguien que solo tiene un huerto de manzanas, pero necesita 5 zapatos? ¿Para qué quiere el zapatero 100 manzanas? Al zapatero no le sirven 100 manzanas, le pueden servir 20, sí, pero 100. Entonces, en vez de poder comerciar con zapatos, va a poder terminar comerciando con manzanas. Y entonces se pierde esa cualidad, se pierde lo bueno, lo positivo de una equivalencia. Y nace el dinero a partir de ahí. Y insisto, es tomar conceptos intersubjetivos. Y la neta ya no sé ni de qué estoy hablando. Yo me solté hablando más a lo loco y ya se me olvidó de qué estaba hablando completamente. Se me fue el rollo porque quería leer aquí el guión que tengo y me perdí porque me fui por otro lado. Pero se puso muy buena la plática, banda, y no me lo pueden negar. Espero, si llegaste hasta aquí, si estás escuchando todo y llegaste hasta aquí, te quiero mucho. Es lo único que te puedo decir. Te quiero muchísimo. Eres una gran persona. Una gran persona. Quería hablar también un poco de además del sistema del progreso social y humano y demás, pues son cosas que la neta no sé tanto, pero he leído y más o menos les quiero compartir lo que entendí. Si mi interpretación es errónea, no pasa nada, ¿sí? Somos personas que cometemos errores. Si yo estoy mal, tal vez eventualmente alguien me diga, estás mal, carnal, y yo voy a decir, hey, a todos los que les dije lo que yo comprendí, estoy mal, porque creer que tienes el conocimiento absoluto es la mayor muestra de ignorancia. Nadie sabe toda la verdad, porque toda la verdad es cambiante. La taxonomía es cambiante, la biología es cambiante, la física, bueno, ya hay constantes, pero siempre va a haber cosas que cambian. O sea, no todas las teorías son correctas, no todo es concreto y no todo es definido. Hay cosas que nosotros hoy decimos totalmente de acuerdo, hace muchísimo sentido, pero mañana podemos decir, no, pues si me lo explicas así, y si me explicas tu otra teoría, pues sí hace más sentido la otra, ¿no? Y ha pasado con todo. Antes de que existiera el darwinismo, existía la escuela de Lamarck, de Charles Lamarck. Antes de que existiera, no sé, han existido muchísimas cosas. Antes de Copérnico, estaba Aristóteles, Sócrates, ¿me entienden? Entonces son esos puntos en los cuales nos demuestran que la sociedad es cambiante y que siempre va a seguir cambiando, porque es nuestra esencia humana el querer buscar algo más. ¿Hacia dónde vamos? Pues lo único que yo les puedo decir es que vamos hacia el futuro, y que con las decisiones que estamos tomando hoy en día, tal vez no sea el futuro más bonito o el que nos gustaría tener, pero aún estamos a tiempo de comprar más tiempo y de garantizarnos al menos una parte de satisfacción personal y nuestra capacidad de inventar, de crecer, de superar nuestras propias barreras es increíble. Y si creemos en ella, podemos lograr de verdad muchas cosas. Cambios sociales y cambios ambientales. Podemos hacer cambios políticos y todo para un bien mayor. Siempre teniendo como objetivo eso, el bienestar. Porque ese es el objetivo de la vida, estar bien. Es algo pasajero, el dinero no importa, aunque sí tenga una gran influencia y demás. Al final de cuentas, te mueres y tu dinero, ¿qué le va a pasar? Este pedazo de papel que tengo aquí ya está todo feo, no sé ni de cuándo es, pero debe ser de muchos años atrás. Miren, aquí debe estar, aquí debe venir la fecha. Es de 2015, tiene 6 años. Y ya está muy mal, no sé quién lo habrá usado, ¿verdad? Se ha movido, ha tenido vida el billetito. Pero esto en algún punto se va a descomponer y se va a hacer uno con el planeta. Al igual que yo, en algún punto me voy a descomponer. Es pasajero. ¿Qué es el tiempo? Esa pregunta es muy difícil. Hay un video de Javier Santolaya, se los recomiendo. Vean qué es el tiempo. Me parece que está en Date en Blog. No estoy seguro si está en Date en Blog o en Date un Voltio, pero está en uno de esos dos canales. Y nada, gente. El próximo capítulo, no sé si les voy a traer invitado. No sé, la verdad. Yo quisiera que sí, pero no lo sé. Honestamente no sé. Posiblemente mis ganas es hablar un poquito de producción agrícola, de qué hacer si nosotros decidiésemos cambiar nuestra dieta de nuevo a una vegetal.
¿qué tanto nos afectaría? Porque técnicamente sí somos capaces, pero entonces nuestro cerebro diría, hey, padre, ya no voy a crecer más, nuestro organismo tuviera que adaptarse así como se adaptó en su momento a la carne. Entonces va a ser un proceso complicado del cual no tengo tanto conocimiento, no les voy a echar mentiras, no tengo tanto conocimiento, pero sí puedo plantear esas preguntas que podemos tratar de ir desenvolviendo. Así podemos tener una plática muy padre y ustedes en su casa pueden comentarme ahí cosas también que quisieran que hablemos. El día de hoy, en general, hablamos de todo y la verdad también me gustó muchísimo estar aquí con ustedes. 50 minutos de podcast, creo que nunca había hablado tanto en mi vida y mucho menos decir cosas con sentido, porque yo sé que se me fue el rollo, pero hablamos de todo. Se me fue y me fui yo también. Me gustó mucho estar con ustedes, banda. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden, ¿cuál es el punto de nuestra existencia? Ser cracks, ser frescos y convertir la frescura en un ente universal. Así todos podemos tenerla. Y ser fresco, ¿qué significa ser fresco? Significa ser una buena persona. Significa apoyar y ser apoyado. Significa ser un buen hermano, un buen amigo, una buena amiga, una buena madre, una buena hija, una luchadora social. Todo aquel que tenga un verdadero camino tiene una razón de ser. Tiene un propósito. Y ese propósito hay que seguirlo. Y nunca olvidando de dónde venimos ni a dónde queremos ir. Y nada, espero verlos el próximo domingo. Yo creo que sí los voy a ver. Tuve una semana muy ocupada, estaba muy ocupado. Pero hey, recuerden que la vida puede no ser lo más fácil, pero sí es lo más bonito.